Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje: Meditando con la Biblia, en mano. Los detalles. Los que tenemos fe en Dios y en Cristo, sabemos que nuestro Salvador Jesús, estuvo sin resucitar, durante 3 días, 72 horas. Este es un lapso de tiempo, como lo es cualquier otro. Durante ese lapso de tiempo que Cristo estuvo sin resucitar, Jesús no tuvo algún tipo de interacción con algún ser vivo en este mundo. Y hay una lógica en esto, porque Cristo debía resucitar primero, pues él había muerto. Pensemos en lo que implica el verbo resucitar. Una persona que necesita resucitar, a esa persona le es imposible poder actuar a la manera que actúa alguien que no necesita resucitar. Alguien que necesite resucitar, no puede interactuar con una persona que no necesite resucitar. Así que, durante el lapso de tiempo que Cristo estuvo sin resucitar, él estuvo incomunicado con todas las personas que todavía estaban vivas. En Primera de Tesalonicenses 4:16, la Biblia católica, textualmente dice: primero resucitarán los que murieron en Cristo. Aquí se está hablando de todas las personas de todos los tiempos, que murieron en Cristo. En esta afirmación en Primera de Tesalonicenses 4:16, no hay una excepción. Abarca a todas las personas que murieron en Cristo. Desde Adán y Eva, hasta el día de hoy. Cada persona que murió en Cristo, está pasando por su propio lapso de tiempo de espera, desde que murió, hasta el día de hoy. Algunos, ya tienen miles de años que murieron en Cristo. Sin embargo, Dios quiso que Jesús, nuestro Salvador, solo estuviera 3 días sin resucitar. Algo interesante que encontramos en la Biblia, es que, después que Cristo murió, todas sus actividades a favor de personas vivas, ocurrieron después que Él resucitó. Mientras Cristo estuvo vivo en este mundo, Él fue un ejemplo para el creyente, en todo lo relacionado con la bondad. De modo que Cristo también fue un ejemplo del hecho de que un hijo de Dios, desde que muere, estará incomunicado con los que todavía viven. Y lo estará, hasta el día que ese hijo de Dios resucite. Cualquier persona puede entender que, si un hijo de Dios necesita resucitar, ese hijo de Dios debe estar sin actividad. Y así como Cristo necesitó resucitar, todos los demás hijos de Dios también necesitan resucitar. Porque todos los hijos de Dios que ya murieron necesitan resucitar, porque la resurrección es universal, y la Biblia solo registra una sola resurrección espiritual, la cual es la resurrección de Jesús el Salvador. Y esta la hallamos en Mateo 28:1-6 en la Biblia. Mas, en la Biblia no se encuentra, por ejemplo, que el apóstol Pedro ya resucitó, o que la Virgen María ya resucitó. Y vimos, arriba, que la Biblia católica dice: primero resucitarán los que murieron en Cristo. Por eso, tanto el apóstol Pedro como la Virgen María, todavía necesitan resucitar. El apóstol Pedro y la Virgen María murieron en Cristo. Dijimos arriba que, durante el lapso de tiempo que Cristo estuvo sin resucitar, Él estuvo incomunicado con todas las personas que todavía estaban vivas. Esto mismo sucede a cada hijo de Dios que murió en Cristo. Mientras cada persona que murió en Cristo esté sin resucitar, esa persona no tendrá interacciones con una persona viva, debido a la naturaleza de lo que implica resucitar. Por tanto, después que un hijo de Dios resucite, en él, o ella, ocurrirá lo mismo que ocurrió en Cristo, después que Cristo resucitó. Eclesiastés 9:5, en la Biblia, afirma que los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Entonces, el apóstol Pedro y la Virgen María nada saben, hasta cuando resuciten. La memoria de ellos dos está inactiva. Además, las almas de los hijos de Dios están en el paraíso,
esperando el regreso de Cristo. Y allá en el paraíso, ellos, están, al estilo de los bebés, en las matrices de mujeres, están, al estilo de bebés que van a nacer. Un bebé que va a nacer, tiene la memoria inactiva, y obviamente, nada sabe. Por eso, una persona de cualquier edad, no tiene recuerdos, de cuando estuvo en la matriz de su madre. Un bebé que va a nacer, está vivo, pero inactivo, en comparación a los bebés, ya nacidos. Así están los hijos de Dios en el paraíso. De ahí es que se dice que, están en descanso. Porque, ellos, están en el paraíso. En Juan 3:13, la Biblia católica dice que solo Jesucristo, ha subido al cielo. Y Cristo, antes de morir, dijo a uno que murió junto a él, Cristo le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El alma de este hombre, todavía está en el paraíso. Y estará allá, hasta el momento cuando Dios resucite a este hombre, que será al momento de Cristo regresar, al mundo. No tiene sentido que, solo el alma de este hombre está en el paraíso. Sino que todas las almas de los hijos de Dios, están allá. También, notemos que Cristo, como un hijo de Dios, ver Juan 5:17, también estuvo en el paraíso. Porque Cristo le prometió al hombre, que tendrían, un encuentro en el paraíso, ese mismo día que murieron los dos. Tanto el apóstol Pedro como la Virgen María, están incluidos entre los que resucitarán, según se lee en Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque la Biblia, en ningún lugar dice que el apóstol Pedro, o la Virgen María, ya resucitó. La Biblia solo dice que, primero resucitarán los que murieron en Cristo. Y dijimos, arriba que, tanto el apóstol Pedro, como la Virgen María, murieron en Cristo. Después que Dios resucite a María, entonces debemos esperar que ella, se manifestará como una de las mujeres más destacadas, más sublimes, más honorables, y más sobresalientes, de entre las mujeres que vivieron en este mundo. Y debemos esperar que se va a cumplir, lo que Lucas 1:42 en la Biblia, dice de ella. Pues dice, bendita tú, entre las mujeres. Esto quiere decir que, las bendiciones de María, después que ella resucite, serán mayores que las de muchas otras mujeres. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó. Y lo mismo le va a suceder a María, que la grandeza de ella, oficialmente, y desde el cielo, se manifestará después que Dios la resucite. Dijimos, arriba que, en la Biblia se halla que, después que Cristo murió, todas sus actividades, a favor de otras personas, ocurrieron después que, Él resucitó. Esto mismo va a suceder con cada hijo de Dios, con cada uno de los que murieron en Cristo. Muchas personas que todavía viven, hacen oraciones, a personas que ya murieron, pero que, todavía no han resucitado. ¿Y qué sucede, al ellos, hacer eso? Sucede que, los demonios de Satanás, se apoderan, de las oraciones de esas personas, y los demonios, maliciosa, y engañosamente, contestan las oraciones, que esas personas, dirigen, a las vírgenes, a los santos, a la Santa Muerte, etc. Y los demonios las contestan, para mantener engañados, a los que se dejan engañar por ellos. Satanás, y sus demonios, hasta, hacen milagros, para engañar a las gentes. Así, los que son engañados, se convierten, en propiedades de Satanás. Los que son engañados por los demonios, el día que mueran, los mismos demonios, conducirán sus almas, al infierno. Porque los ángeles de Dios, no las, asistirán, por haber puesto sus confianzas en demonios. Y en el proceso, mientras vivían en este mundo, no obedecieron a Dios, como Él, nos ordena. Ni se arrepintieron de haber dependido de demonios, y de otros pecados. Las iglesias no han estado enseñando las verdades de Dios correctamente. Y muchas verdades de Dios,
las gentes, en realidad, no las conocen correctamente. Quizás por eso, Jesucristo, en San Mateo 7:14, en la Biblia, dice así: la puerta, y el camino que llevan, a la vida, con Dios, son angostos, y difíciles. Y pocos, los encuentran. Pocas almas de los que mueren, están llegando al reino de Dios. Porque si Jesucristo dice que esto, es así, es porque así es. Debido a esto, cuando muere alguien, la posibilidad de que su alma llegue, a la vida eterna con Dios, es muy baja. ¿Por qué es baja? Debido a la gran desobediencia, a Dios, de parte de nosotros. Jueces 2:11 en la Biblia, dice: entonces los israelitas hicieron lo malo, ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales. Cuando una persona invoca diagonal pide ayuda, a una entidad espiritual, y no a Dios, esa persona está dando crédito, a un Baal moderno. Porque esa persona, ha puesto a un lado a Dios. En Mateo 7:7 en la Biblia, Cristo dice: pidan, y se les dará, busquen, y hallarán, llamen, y se les abrirá. Estas cosas, nosotros debemos practicarlas con Dios, en el nombre de Jesucristo. También, lo lindo es que Dios nos ordena diciendo: llámame, y yo te responderé. En Jeremías 33:3, en la Biblia católica. Esta es una orden de Dios que debemos respetar, y cumplir. Además, no es Dios el más jefe en cualquier lugar de la creación, siempre tiene más sentido, clamar o pedir, al más jefe, si éste está dispuesto a ayudar. Debemos pedir ayuda, o invocar a Dios solamente, en el nombre de Jesucristo. Porque también, esto es una orden de Jesucristo, que se encuentra, en San Juan 14:13-14, en la Biblia. Dios no se contradice. Si Dios nos ha ordenado que, clamemos, a Él, y Él responderá, en Jeremías 33:3 en la Biblia, entonces Dios, no va a aceptar que busquemos, ayudas en, santos, en santas, en vírgenes, en esto, y en aquello, etcétera, etcétera. En toda la Biblia, leemos que, en lo espiritual, dependamos de Dios solamente. En ningún lugar, la Biblia dice que, busquemos, ayuda, en tal santo, o en tal virgen. Hasta el mismo Jesús lo dice, en San Juan 14:13-14, en la Biblia. Debemos, entender que, los asuntos de Dios, no son como la iglesia, a la que usted pertenece, quiere que sean. O como su iglesia, ha enseñado, como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios, son como, Él los presenta, en la Biblia. Que Dios bendiga, a usted, ricamente.